Estados Unidos se enfrenta a un desafío económico creciente, su deuda nacional. Esta deuda no es un fenómeno reciente, sino el resultado de años de decisiones políticas y económicas. Esta deuda, acumulada durante décadas, ha alcanzado niveles asombrosos. Desde la Segunda Guerra Mundial, la deuda ha crecido exponencialmente, impulsada por guerras, recesiones y políticas fiscales expansivas. Ahora se erige como una preocupación importante para los responsables políticos, economistas e inversores de todo el mundo. Las discusiones sobre cómo manejar esta deuda son cada vez más intensas y urgentes. La magnitud de la deuda, que supera los 33 billones de dólares, plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. Los expertos se preguntan si el país podrá seguir financiando sus obligaciones sin comprometer su estabilidad económica. Este problema tiene profundas implicaciones para la economía estadounidense y el sistema financiero mundial. La confianza en la economía de Estados Unidos afecta a los mercados globales y a las decisiones de inversión en todo el mundo. El valor del dólar, los tipos de interés y la estabilidad de los mercados financieros están entrelazados con la trayectoria de la deuda estadounidense. Un aumento en la deuda puede llevar a un aumento en las tasas de interés, afectando a los préstamos y al consumo. Comprender la dinámica de esta deuda es crucial para cualquiera que busque navegar por el complejo panorama económico actual. Los inversores, en particular, deben estar atentos a cómo la deuda puede influir en sus carteras y decisiones de inversión. Estados Unidos ha sido considerado durante mucho tiempo un refugio seguro para los inversores. La estabilidad y la fortaleza de su economía han atraído inversiones de todo el mundo. Su deuda, a menudo vista como una inversión fiable, atrae capitales de todo el mundo. Los bonos del Tesoro de III.UU son considerados uno de los activos más seguros. Sin embargo, el nivel actual de deuda está poniendo a prueba esta percepción. La creciente deuda podría hacer que los inversores reconsideren la seguridad de sus inversiones en II.UU. A medida que la deuda crece, también lo hace la preocupación por la capacidad del gobierno estadounidense para gestionar sus finanzas de forma eficaz. Las políticas futuras serán cruciales para determinar la dirección de la economía. Este ensayo profundiza en la multifacética cuestión de la deuda estadounidense, explorando su contexto histórico, su impacto en diversas clases de activos y las posibles estrategias que los inversores pueden emplear para mitigar los riesgos. También se examinan las políticas que podrían ayudar a controlar la deuda. Su objetivo es arrojar luz sobre un tema que, sin duda, marcará el futuro económico de Estados Unidos y su lugar en la economía mundial. La comprensión de este tema es esencial para anticipar y prepararse para los desafíos económicos futuros. Para comprender plenamente la situación actual, es esencial entender cómo la deuda estadounidense alcanzó su nivel actual. La historia de la nación está repleta de periodos de endeudamiento, a menudo impulsados por guerras y crisis económicas. Desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra Civil, las guerras mundiales y las recesiones, Estados Unidos ha recurrido sistemáticamente a la deuda para financiar sus necesidades. Tras la Segunda Guerra Mundial, la deuda estadounidense alcanzó su punto máximo como porcentaje del PIB. Sin embargo, el posterior auge económico permitió un descenso gradual de la ratio deuda-PIB. Esta tendencia se invirtió en la década de 1980, cuando los recortes de impuestos y el aumento del gasto militar contribuyeron a un resurgimiento de la deuda. La crisis financiera de 2008 marcó otro punto de inflexión. El gobierno respondió con rescates masivos y paquetes de estímulo, lo que aumentó significativamente la carga de la deuda. Más recientemente, la pandemia de COVID-19 requirió niveles de gasto sin precedentes, lo que agravó aún más la situación. Esta retrospectiva histórica revela un patrón claro. Si bien Estados Unidos tiene un largo historial de gestión de la deuda, la trayectoria actual es preocupante. La combinación de factores como el envejecimiento de la población, el aumento de los costes sanitarios y el lento crecimiento económico sugiere que es poco probable que el problema de la deuda se resuelva por sí solo sin una acción decisiva. Añadiendo otra capa de complejidad al asunto está el techo de deuda. Este límite legislativo, establecido por el Congreso, limita la cantidad total de deuda que el gobierno de los Estados Unidos está autorizado a emitir. Aunque parezca un tecnicismo, el techo de deuda
se ha convertido en un punto álgido político recurrente. Alcanzar el techo de deuda no significa que Estados Unidos no pueda pagar sus facturas. Simplemente significa que el Congreso necesita elevar o suspender el límite para permitir que el gobierno pida prestado más dinero para cubrir las obligaciones existentes. No hacerlo podría llevar a un impago, un acontecimiento sin precedentes con consecuencias potencialmente catastróficas. Las repetidas batallas políticas sobre el techo de deuda han creado incertidumbre y volatilidad en los mercados. Los inversores se muestran cautelosos a medida que se acerca la fecha límite, por temor a un posible impago. Esta incertidumbre puede provocar un aumento de los costes de financiación del gobierno estadounidense, lo que en última instancia perjudica a los contribuyentes. El techo de deuda, concebido originalmente como un mecanismo de responsabilidad fiscal, se ha transformado en una herramienta política. Esta politización supone un riesgo importante, ya que socava la confianza en la economía estadounidense y puede desencadenar una crisis económica autoinfligida. Sección 4. La interacción entre la deuda, los tipos de interés y el dólar. El nivel de deuda de Estados Unidos tiene un impacto directo en los tipos de interés y en el valor del dólar. La deuda nacional es una medida de cuánto dinero debe el gobierno federal a sus acreedores, y su magnitud puede influir en la economía de diversas maneras. Estos tres elementos están interconectados e influyen mutuamente de forma compleja. La relación entre ellos no es lineal, sino que está llena de matices y depende de múltiples factores económicos y políticos. Entender esta interacción es crucial para comprender las implicaciones más amplias de la deuda estadounidense. Los economistas y analistas financieros dedican mucho tiempo a estudiar estas relaciones para prever posibles escenarios futuros. Cuando el gobierno pide mucho dinero prestado, aumenta la demanda de fondos prestables. Esto significa que hay más competencia por el dinero disponible, lo que puede llevar a un aumento en los tipos de interés. Este aumento de la demanda puede hacer que los tipos de interés suban, lo que encarece la financiación de empresas y consumidores. Las empresas pueden encontrar más difícil expandirse, y los consumidores pueden enfrentar mayores costos para préstamos y hipotecas. El aumento de los tipos de interés puede ralentizar el crecimiento económico, creando un círculo vicioso. Un crecimiento más lento puede llevar a menos ingresos fiscales, lo que a su vez puede aumentar la deuda. El valor del dólar también se ve afectado por el nivel de deuda. Un dólar fuerte puede ser un signo de confianza en la economía, mientras que un dólar débil puede indicar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Un nivel elevado de deuda puede erosionar la confianza en la economía estadounidense, lo que lleva a los inversores a buscar inversiones alternativas en otras monedas. Esto puede incluir activos como el oro o monedas de otros países con economías más estables. Esta menor demanda del dólar puede hacer que se debilite con respecto a otras monedas. Un dólar más débil puede tener implicaciones significativas para el comercio internacional y la inversión. Un dólar más débil puede tener efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas, impulsando la economía. Por un lado, puede hacer que las exportaciones estadounidenses sean más competitivas, impulsando la economía. Las empresas exportadoras pueden ver un aumento en la demanda de sus productos en el extranjero. Por otro lado, puede provocar un aumento de los precios de los productos importados, lo que contribuiría a la inflación. Los consumidores pueden enfrentar precios más altos para bienes que no se producen localmente. La relación entre la deuda, los tipos de interés y el dólar es multifacética y dinámica. Los cambios en uno de estos factores pueden desencadenar una serie de reacciones en cadena que afectan a la economía en su conjunto. Los cambios en cualquiera de estos factores pueden tener repercusiones en toda la economía mundial, lo que pone de manifiesto la interconexión del mundo financiero. La globalización ha hecho que las economías estén más interrelacionadas que nunca, amplificando los efectos de estos cambios. Sección 5. Los bonos en un entorno de alta deuda, navegando por el panorama de la renta fija. Los bonos, a menudo considerados un refugio seguro para los inversores, se enfrentan a retos únicos en un entorno de alta deuda. En tiempos de incertidumbre económica, los bonos han sido tradicionalmente una opción preferida por su estabilidad y previsibilidad.
Como emisor de la moneda de reserva mundial, los bonos del Tesoro estadounidense se consideran normalmente inversiones de bajo riesgo. Estos bonos son respaldados por la plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos, lo que les confiere una alta calificación crediticia. Sin embargo, el aumento de los niveles de deuda introduce un elemento de incertidumbre. A medida que la deuda nacional crece, surgen preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo y la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. Una preocupación es el potencial de inflación. La inflación puede erosionar el valor real de los pagos de intereses y del principal que los inversores reciben de los bonos. Si los inversores perciben que los altos niveles de deuda podrían provocar presiones inflacionistas, podrían exigir mayores rendimientos de los bonos para compensar la erosión del poder adquisitivo. Esto se traduce en una mayor prima de riesgo exigida por los inversores. Este aumento de los rendimientos puede provocar una bajada de los precios de los bonos, lo que afectaría a las carteras de los inversores. Los precios de los bonos y los rendimientos tienen una relación inversa. Cuando los rendimientos suben, los precios de los bonos bajan. Otro riesgo es el efecto desplazamiento. Este fenómeno ocurre cuando el gobierno absorbe una gran parte de los fondos disponibles en el mercado, dejando menos capital para el sector privado. A medida que el gobierno pide más dinero prestado, compite con los prestatarios privados por los fondos disponibles. Esta competencia puede limitar el acceso al crédito para las empresas y los consumidores. Este aumento de la competencia puede hacer subir los tipos de interés, encareciendo la inversión y la expansión de las empresas, lo que podría obstaculizar el crecimiento económico. Las empresas pueden encontrar más difícil financiar nuevos proyectos o expandir operaciones. A pesar de estos retos, los bonos pueden seguir desempeñando un papel en una cartera diversificada. La diversificación ayuda a mitigar riesgos y puede proporcionar estabilidad en tiempos de volatilidad del mercado. Los inversores deberían centrarse en bonos de alta calidad, como los títulos del Tesoro estadounidense, y considerar vencimientos a corto plazo para mitigar el riesgo de los tipos de interés. Los bonos a corto plazo son menos sensibles a las fluctuaciones de los tipos de interés. Navegar por el mercado de bonos en un entorno de alta deuda requiere una cuidadosa consideración de los riesgos y las recompensas potenciales. Los inversores deben evaluar constantemente su tolerancia al riesgo y ajustar sus estrategias en consecuencia. Los inversores deben mantenerse informados sobre las tendencias económicas, los movimientos de los tipos de interés y las políticas gubernamentales para tomar decisiones de inversión informadas. La información actualizada y el análisis continuo son clave para gestionar eficazmente una cartera de bonos en un entorno de alta deuda.